Estado de Israel ha vuelto a comenzar otra guerra contra otra nación del Medio Oriente, y me pareció relevante e importante realizar este video para tratar el tema del cual hablaremos el día de hoy, porque realmente está en riesgo y en peligro algo que debe ser muy importante para cada creyente, y es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio del Evangelio y el testimonio mismo de la iglesia. La iglesia de Dios está llamada a ser luz en medio de las tinieblas y a ser columna y baluarte de la verdad en toda generación, en todo lugar y en todo momento, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva a la tierra. Y el pueblo de Israel ha vuelto a estar en una batalla, en una guerra de carne y sangre contra otra nación de Medio Oriente, como ya lo saben todos, Irán. Irán lanzó el lunes nuevos misiles contra varias ciudades de Israel. La República Islámica respondió así a los bombardeos israelíes que alcanzaron el territorio iraní por cuarta noche consecutiva. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, celebraron el éxito de los ataques y anticiparon que continuarán con operaciones eficaces y más devastadoras contra objetivos vitales israelíes. El ministro israelí de Defensa advirtió que los pobladores de Teherán pagarán el precio por los ataques iraníes contra civiles de su país. Y quise realizar este video porque muchas personas de denominaciones de iglesias evangélicas están saliendo en las redes sociales y tratando de argumentar que esta guerra que está llevando a cabo Israel es una guerra que estaba profetizada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, y que por el otro lado, aún peor, es una guerra en la cual Dios está con el pueblo de Israel, es una guerra que, según ellos mismos dicen, que debemos nosotros de apoyar al pueblo de Israel, que la iglesia de Dios debe estar orando por el pueblo de Israel. Es un grupo de la iglesia evangélica que está haciendo este tipo de declaraciones, de las cuales yo personalmente, y estoy seguro que un gran grupo del pueblo evangélico se desmarca completamente de tales aclaraciones y tales pensamientos teológicos. Pero antes de continuar, me gustaría que viéramos un video que puede, de cierta manera, resumir la manera de pensar de este grupo del sector evangélico que abraza esta forma teológica de pensar. Y después de esto, quiero simplemente traer a nuestro corazón algunas reflexiones de lo que nos hace ser a nosotros el pueblo de Dios y de cómo nosotros deberíamos de actuar en circunstancias como esta. Vamos a ver una entrevista que el periodista Tucker Carlson le realiza a un demócrata, perdón, a un republicano de los Estados Unidos conocido como Ted Cruz, y veremos que se trata este tema del que estamos hablando, si el Israel étnico actual es el Israel bíblico y que si la iglesia, ¿no? El mundo evangélico debería estar apoyando a esta Israel étnica. Y vamos a ver algunas cosas importantes de esta entrevista. Tú lo sugeriste. Fue algo extraño lo que dije hace un minuto, que cuando llegué al Senado decidí que iba a ser el principal defensor de Israel. Y lo que no preguntaste es por qué. Así que déjame decirte por qué. No, dijiste que estaba obsesionado con Israel. Y me dijiste que tu principal motivo para llegar al Senado era defender a Israel. Y yo digo, no creo que yo sea el que está obsesionado con Israel. ¿De acuerdo? Yo ni siquiera pienso en Israel. Tucker, las palabras importan. Enrique, ¿cuál es la forma más fácil de ganar dinero sin salir de casa? Vale, ponte un cronómetro. Paso 1. Lo primero Y tú lo sabes. Dije que decidí ser el principal defensor de Israel y dijiste que mi principal motivo por el que estoy en el Senado Es que quiero ser el principal defensor de Israel. Yo diría que hay gente muriendo de sobredosis en la calle. Mi principal motivo es luchar por Texas y por Estados Unidos, y luchar por los empleos y luchar por la Constitución, y tú jugaste un juego de palabras muy cuidadoso al eludir. Yo no fui quien lo dijo, no yo. Todavía no has preguntado por qué, pero te diré por qué. Ok. Y la razón es doble. Uno, como cristiano. Al crecer en la escuela dominical me enseñaron en la Biblia que los que bendigan a Israel serán bendecidos y los que maldigan a Israel serán maldecidos. Y desde mi perspectiva quiero estar del lado de la bendición. Quienes bendigan al gobierno de Israel. Quienes bendigan a Israel es lo que dice. No dice el gobierno, dice la nación de Israel. Así que eso está en la Biblia. Como cristiano creo en eso. ¿Dónde está? Te lo puedo encontrar, no tengo la escritura en la punta. Saca tu teléfono y usa Google. La cita está en Génesis, pero estás citando una frase de la Biblia. No tienes el contexto. No sabes dónde está en la Biblia. Esa es tu teología. Estoy confundido. ¿Qué significa eso siquiera? Tucker, Soy cristiano. Quiero saber de qué estás hablando.
¿De dónde viene mi apoyo a Israel? Número 1. Porque bíblicamente se nos ordena apoyar a Israel. Pero 2. Espera. No voy a esperar. Espera, eres un senador y ahora estás soltando teología. Y soy cristiano y puedo opinar. Como cristianos debemos apoyar a Israel. Se nos ordena apoyar a Israel. ¿Qué significa eso? Israel. Quienes bendigan a Israel, bendecidos. Espera, define Israel. Esto es importante. ¿Bromeas? Este es un país mayoritariamente cristiano. Define Israel. ¿No sabes qué es Israel? Sería el país sobre el que has hecho como 49 preguntas. Así que de eso, Génesis, de eso está hablando Dios. Israel sí. Y él, eso, las fronteras, el liderazgo actual, habla de la entidad política Israel. Habla de la nación de Israel y las naciones existen. Habla de una nación. Una nación era el pueblo de Israel. Es la nación a la que Dios se refiere en Génesis. ¿Es lo mismo que el país dirigido por Benjamin Netanyahu en este momento? Sí. ¿Lo es? Y por cierto, no está dirigido por Benjamin Netanyahu como un dictador. Es un No estoy país diciendo que sea un democrático que dictador. eligió. Es el primer ministro. ¿Qué? Pero es como, ¿sabes? Estados Unidos es el país dirigido por Donald Trump. No, el pueblo estadounidense eligió a Donald Trump. Es exactamente el mismo principio. Esto es tonto. Estoy hablando de la entidad política del Israel moderno. Sí, lo es. Entonces, ¿crees que de eso es de lo que Dios se refería en el Génesis? Sí. Pero ¿Ese país existe desde cuándo? desde hace miles de años. Hubo un tiempo en que no existió y fue recreado hace poco más de 70 años. Pero digo, creo que la mayoría de la gente entiende que esa línea en Génesis se refiere al pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Eso no es lo que dice. Ok, Israel. Pero ni siquiera sabes en qué parte de la Biblia está, así que no sé si se puede... No recuerdo la cita bíblica exacta. Pero, ok, sigo adelante. Es como Génesis 16 o algo así, pero sí, está en la primera parte del libro. Pero el punto es... Muy bien, Tucker, sigues interrumpiéndome antes de que termine No, mi es que es frase. importante saber de qué estás hablando. No sé de qué. Entonces, ¿estás diciendo que como cristiano, si creo en Jesús, tengo que apoyar al Estado moderno de Israel? No estoy diciendo eso. Estoy explicando para mí cuál es mi motivación para votar. Pero tú... Ok, solo intento entender. Dijiste que... Dios te dice que apoyes al Estado moderno de Israel en la Biblia, en algún lugar que oíste, pero no sabes dónde está. Esa es tu teología. Vuelves a lo mismo. ¿Soy un felino despreciable por decir esto? Digo, Si me acusas de antisemitismo, diré eso. No creo que lo hagas. sé menos condescendiente. Intento tener una conversación. No estoy siendo condescendiente. Tú estás soltando estas cosas y es mi trabajo averiguar de qué estás hablando y no entiendo. Pero no me estás dejando. Ok, lo siento. Quiero ser educado. Esa es para mí una motivación personal. Pero también lo que estaba a punto de decir. No creo que mi fe personal sea el único factor. No todos a los que represento son cristianos. No es un argumento para mí decir que deberíamos hacer esto solo por mi fe. Mi intención a la hora de realizar este video no es la de poner, ¿no?, en manifiesto el poco conocimiento que Ted Cruz tiene sobre sus creencias, sobre su teología. No es poner en manifiesto lo poco que lee la Biblia y qué tan cristiano él realmente es. Yo sinceramente dudo que lo sea, pero bueno, no es el tema en lo absoluto, ni tampoco es mi intención, a la luz de este video, señalar si el grupo de la Iglesia Evangélica que piensa que el actual sistema político israelí, el actual gobierno israelí y la nación actual étnica israelí es ese pueblo del que se habla en Génesis 12:3, que es la cita que se menciona en este video, en la entrevista que Tucker Carlson le realiza. Mi intención con este video no es decir este grupo que cree que Dios tiene dos pueblos, la iglesia y el pueblo de Israel, es el que tiene la razón, o como yo pienso y otro sector de la iglesia piensa, no, aquel grupo, nosotros somos los que tenemos la razón, es decir, tanto de la nación de Israel como de todas las naciones, Dios tiene un remanente y a ese remanente lo conocemos como la iglesia, el pueblo escogido de Dios. No es mi intención señalar eso, no es mi intención poner a pelear quién tiene la razón y quién no. Pero sí solo quiero, a la luz de este video, traer algunas reflexiones importantes. Y lo quiero realizar por lo que ya había dicho en la previa introducción o en la introducción a este video. Y es que está en juego el testimonio del Evangelio, la naturaleza misma del Evangelio, y está en juego el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia. ¿Por qué? Porque el grupo de la iglesia evangélica que piensa que Israel, la actual Israel, sigue siendo un pueblo escogido de Dios, un pueblo especial para Dios, y que por ende, como es un pueblo escogido de Dios y un pueblo especial para Dios, la iglesia debe orar por ese pueblo, apoyarla en esta guerra y debe de desear que Israel, esta nación étnica
gane esta batalla. Este grupo evangélico está incluso poniendo a la nación de Irán como un enemigo especial, particular y único que debe ser sin duda alguna destruido por el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Y sobre esto es lo que quiero traer una reflexión. Y lo primero que quiero decir es que evidentemente estoy rotundamente en contra de este tipo de exclamaciones y de este tipo de llamamientos que por parte de un sector de la iglesia evangélica se está realizando, porque en lo absoluto representa la naturaleza de la iglesia y en lo absoluto representa la voluntad de Cristo y en lo absoluto representa la naturaleza del evangelio que hemos recibido. Quiero reflexionar sobre este punto. Amados hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús que vino a traer el mensaje de reconciliación. El Evangelio por sí mismo tiene el llamado de reconciliar a Dios con todas las naciones. El Evangelio de Cristo Jesús vino a hacer lo siguiente, a destruir las barreras de separaciones étnicas que habían desde los siglos hasta la venida de Cristo Jesús para traer paz entre los hombres, como dice el Evangelio de Lucas, que representa la venida de Cristo. Gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres acá en la tierra. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene como propósito de reconciliar y unir a un pueblo de toda lengua, tribu y nación, como dice Apocalipsis, cantando, alabando unánimes, amándonos, perdonándonos y siendo reconciliados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios en su infinita misericordia decidió tener gracias sobre nosotros para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos consigo mismo. Nosotros que le habíamos ofendido grandemente a Él, Dios decidió perdonar todas esas ofensas, tomarlas todas, arrojarlas al fondo del mar, como dice el Salmo, y no recordarse más de ellas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trata de lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesucristo mismo nos enseñó la parábola del buen samaritano, en donde trata de que el buen samaritano es capaz de amar, cuidar, servir y salvar la vida a aquel que incluso llega a ser considerado únicamente su enemigo. El buen samaritano nos llama a tratar bien a todos aquellos que están cerca de nosotros. Otra cosa que quiero recordar, amados hermanos, los apóstoles y discípulos propagaron el Evangelio no con fuerza, no con brazo, no derramamiento de sangre, no con espada, sino con la predicación del Evangelio. La Escritura nos enseña que la iglesia de Dios derrumba y destruye no torres, no ciudades, no edificios, no reinos, sino todo pensamiento altivo que se levanta contra nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio y los apóstoles nos recuerdan que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad. La iglesia lucha una batalla contra las puertas del Hades, contra huestes espirituales. Nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre. Nosotros no llevamos a cabo batallas carnales, físicas, no lo hacemos. Jesucristo estuvo con Poncio Pilato y el Señor Jesucristo le dijo a Poncio Pilato que su reino no es de este mundo y que si su reino fuera de este mundo, sus guerreros hubieran estado con él luchando para librarle. Pero mi reino, dice el Señor, no pertenece a este siglo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, Satanás, la serpiente misma, le ofreció todas las naciones y Cristo las despreció todas. Cristo las aborreció todas porque todas las naciones están bajo pecado
y su reino no pertenece a este reino. Su reino no es conforme al reino de las naciones étnicas. Su reino no tiene nada que ver con militancias políticas. Su reino no se lleva a cabo con guerras físicas. Su reino no se lleva a cabo con el derramamiento de sangre de personas. Por eso nuestro Señor Jesucristo despreció a Satanás esos reinos, sino que Él vino a servir al reino de los cielos. Amados hermanos, podemos continuar nosotros aún más meditando más y más principios que a la luz de la Escritura nosotros tenemos para llegar a conclusión de que es completamente antagónico y completamente contrario al Evangelio, a la naturaleza de Cristo, al carácter de Cristo y a la obra que la iglesia tiene en este mundo, llevar a cabo apoyos, oraciones, ruegos y súplicas para que Israel venza en esta batalla y en este conflicto de guerra. Es simplemente reflexionando en estos principios que nosotros podemos nada más darnos cuenta que llegar a la conclusión de que esta guerra es bíblica y de que debe Israel vencer y de que Irán es el malvado. Esto en sí mismo, estas reflexiones deberían llevarnos a nosotros a replantearnos este tipo de exclamaciones que está haciendo la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios está literalmente cometiendo el mismo error que cometió la Iglesia Católica Romana, metiéndose en conflictos de guerra, metiéndose en apoyos políticos, tomando partes con partidos políticos, cosas que no fue llamada a ser el pueblo de Dios. Otra reflexión que quiero traer, amados hermanos, la iglesia, si se pudiera llamar así, la Iglesia Católica Romana justificaba todas sus atrocidades, todas sus locuras y todas sus maldades, las justificaba con un solo versículo también. Y ese versículo era que Dios le dio a la iglesia la puerta, la llave de la puerta del reino de los cielos, y que la iglesia debe de decidir quién entra y quién no entra. Y por lo tanto, como la iglesia tiene toda la autoridad según esa interpretación, la Iglesia Católica Romana, pues por ello podía hacer todo lo que le viniera en gana. Y ahí a través de eso justificaba las atrocidades que llegaron a realizar esta denominación. Y amados hermanos, pareciera ser que este sector del grupo evangélico que abraza esta forma de interpretación teológica, pareciera ser que cometen el mismo error que la iglesia evangélica, porque este versículo de Génesis 12:3, en donde dice la escritura que según quien bendiga a Israel, Dios les bendice, y que según quien maldiga a Israel, Dios les maldice, pareciera ser una licencia que permite a Israel hacer todo lo que le venga en gana, que todo lo que Israel tiene que hacer, pues ese texto avala para que apoyemos a Israel. Pareciera ser que todas las cosas que a Israel se le ocurra hacer, si quiere atacar hoy a Irán, si luego quiere atacar, si ya atacó a Palestina, si luego quiere atacar a otro país árabe, pareciera que solo ese texto es justificación completa para que Israel haga todo lo que le venga en gana. Amados hermanos, la escritura no se puede interpretar así. Y el pueblo de Dios, por estos principios solamente y reflexiones, no debería en lo absoluto estar poniendo sus oraciones y apoyos para que este conflicto bélico se lleve a cabo y para que esta nación lleve a cabo este tipo de avances políticos, porque supuestamente esto es bíblico y porque supuestamente esto es algo que Dios apoya. Para nada y en lo absoluto, porque nosotros, amados hermanos, somos cristianos, seguimos a Cristo, somos el pueblo del nuevo pacto y nuestra vida es regulada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros llevamos a cabo la labor de evangelización como lo llevó a cabo los apóstoles y discípulos de Cristo Jesús. Y no llevamos a cabo conflictos bélicos, guerras y todo este tipo de locura que se está llevando a cabo ahora mismo. Amados hermanos, debemos cuidar el testimonio de la iglesia, debemos cuidar el testimonio
de Cristo. Debemos cuidar el testimonio del Evangelio. Y esto para nada tiene que ver en lo absoluto con nosotros, con el pueblo de Dios, con el Evangelio y con la voluntad de Cristo Jesús. Reflexionemos ante esta situación y dejemos de estar diciendo cosas que la Biblia no dice y de contradecir los principios de las Sagradas Escrituras y del Evangelio mismo. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sean con ustedes.